Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Hola mis hermosos, qué alegría reunirnos una vez más en este su programa Más que Vencedor. Y hoy quiero iniciar con una frase del Salmista 8 que dice: Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Y saben por qué? Porque cuando contemplo el cielo, obra de sus dedos, la luna y las estrellas que el Señor ha creado, me doy cuenta de la pequeñez ante su grandeza. Hola, mi hermosa Danaue. Bueno, pues estás inspirada, nos inspiras a todos. Yo estoy feliz, contenta de poder compartir con ustedes una vez más con este espacio Más que Vencedor. Y después de esa hermosa frase que iniciamos en el día de hoy, pues reconociendo la grandeza de Dios, vamos a iniciar este programa, este proyecto que cada semana le trae un contenido muy interesante, de mucho interés para todos. Así es. Entonces, voy a hacer una oracioncita a pesar de que hemos iniciado inspirada. Así es. Y es justamente porque nada funciona si Dios no está con nosotros. Así que usted que está en casita, venga conmigo. Una su voz a la mía y la intención. Y esta intención es simplemente pedirle al Señor que riegue nuestro hogar de amor, de paz y sobre todo de serenidad. Así que nosotros confiados en la palabra de Dios, que cuando dice que dos o más se reúnen en su nombre, pues Él está en medio. Nosotros confiando en esto, creemos que ya Dios ha llegado a tu hogar. Bendiciones y nos vamos de una vez con un toque de esperanza. El segmento que ahora nos corresponde compartir con ustedes es el segmento de El Toque de Esperanza. Y nosotros queremos llevar este mensaje de la palabra de Dios, porque siempre guiados por la palabra de Dios, aquellas personas que en medio de su lucha, de sus responsabilidades, de su situación familiar, sin importar cuál sea, necesitan ese respiro, pero no es un respiro de ya no aguanto, de abandono, sino que como a todos nosotros, los seres humanos, nuestras fuerzas se desgastan. Y eso es una condición de nuestra contingencia, de nuestra fragilidad y limitaciones. Por lo tanto, aunque a algunos esto lo lleva a desesperación, sin embargo, es el momento de que escuches la llamada del Señor. A través de el capítulo 11 de Mateo, en su versículo 28, te quiere decir el Señor, hablarte al corazón. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Es la promesa del Señor. Él quiere aliviarte, pero es importante que en medio de tu cansancio no te quedes tirado, en medio de tu agotamiento no te quedes rendido. Deja que el Señor, que está mirando tu situación, que Él también, si no puedes ir donde Él, que Él vaya donde ti. Porque muchas veces no tenemos las fuerzas, especialmente aquellas personas que están atendiendo situaciones especiales en su familia, de un enfermo, a veces hasta en cosas difíciles en el hogar. No importa, el Señor en medio de tus afanes, de tus agobios, aunque estés muy agitado, aunque pienses que si continúa vas a terminar más rápido, detente y escucha al Señor. Ven a mí, porque en Él vas a recobrar no tus fuerzas, sino vas a dejar el espacio adecuado para que la fuerza de Él fluya en tu vida. Y entonces verás que lo que tienes que hacer, que la responsabilidad con tu hijo enfermo va a ser más llevadera. El Señor te dará el descanso y las fuerzas que necesita. Dios te bendiga. Continuamos aquí Más que Vencedor después de toda esa espiritualidad que nos envuelve y le damos la bienvenida a nuestra querida psicóloga Leticia González, quien hoy nos acompaña para tratar un tema muy interesante. Bienvenida, Leticia. Realmente agradecida de estar aquí nuevamente
Así es, nosotros felices porque sabemos que siempre, siempre sacamos cosas interesantes, cosas buenas, cosas que nos nutren y nos enseñan a vivir nuestra vida rodeada de esas personas que tienen esas necesidades específicas, pero que nosotros podemos acompañar en su crecimiento. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la discapacidad intelectual y por eso tenemos aquí con nosotros a Leticia y queremos de inmediato que nos indique la definición para tener el concepto de lo que es discapacidad intelectual. Bueno, el concepto de discapacidad intelectual es básico, sencillo, fácil de entender realmente. Es prácticamente la disminución, ¿verdad?, del proceso cognitivo de la inteligencia en base a una edad cronológica y mental de la persona a la cual se mide. Eso se hace a través de diferentes evaluaciones y pruebas y a través ya de una media, vamos a decir un porcentaje medio que se ha calculado a lo largo del tiempo, se determina entonces quién está dentro de el límite ya directamente de la inteligencia. Pero quizás para tener un conocimiento más llano, diría yo, porque discapacidad intelectual, ¿eso qué limita? ¿Qué quiere decir? ¿Que la persona puede o no puede qué? Directamente no se puede nunca señalar con el dedo, decir tú no eres o no, ¿verdad? O eres capaz de hacer o no hacer algo, ¿verdad? Directamente. Sino que a lo largo del tiempo, obviamente observando el comportamiento de esa persona, ya sea un niño, ¿verdad? O una persona ya adulta, pues se determina eso. Aunque existen esos estándares, obviamente en base a números, pero siempre, y vuelvo y te digo, nunca observamos el número, sino la persona como la persona tal. Individual. Exacto. Bueno, pues con esa información nosotros nos vamos a la pausa. Luego de la pausa vamos a desarrollar ese tema y vamos a conocer mucho más sobre la discapacidad intelectual. Luego de la pausa. Puede ser una persona que haya ido a la universidad y porque tú hayas ido a la universidad no te haces más ni menos inteligente que una persona que no fue. La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que las personas aprenden para su desenvolvimiento en la vida diaria. Por tanto, las personas con discapacidad intelectual tienen más dificultad para aprender, comprender y comunicarse con el entorno. Si logramos un entorno más fácil y accesible, las personas con discapacidad intelectual podrán desenvolverse de una mejor manera y su discapacidad se verá menor. La discapacidad intelectual no es una enfermedad mental, es una condición generalmente permanente, es decir, que dura para toda la vida, y tiene un impacto importante en la vida de las personas y en su entorno. Qué bueno que estás con nosotros aún y déjenme decirle algo, nosotros tenemos un tema interesantísimo que ya Danaui les ha dicho y les ha avisado. Pero en este preciso momento nosotros vamos a empezar a desglosar para que ustedes tomen carta en el asunto. Si hay alguno, si tenemos en nuestra casa algún niño, también puede ser un adulto, ¿verdad, doctora? Psicóloga. Sí, sí, puede ser un adulto. Sí, pero a veces no nos damos cuenta del problema en el que está metido a pesar de la edad. Sí, hay veces que quizás, no vamos a decir que no se da cuenta, porque en algunos momentos sí dan pistas, se arrojan pistas, o sea, uno puede observar mediante algunos comportamientos, por ejemplo, hay cosas que en cierta edad un niño o una persona ya debería captar y no, ¿verdad? No lo está haciendo, eso, ¿verdad? Eso es algo que hay que observar, pero directamente no es algo que se pueda ignorar del todo. Hice la pregunta inmediatamente porque recuerden que estamos en el tema discapacidad intelectual. A veces no tenemos la oportunidad de descubrirlo en el niño a temprana edad y vemos algunas actitudes en una persona adulta y entonces la persona no se da cuenta, pues a veces creemos que es inmadura o que por algo, puede ser también por problemas sociales o económicos y entonces uno se va por esa área y piensa que la persona no se desarrolló en el área que uno cree justamente porque uno de esos extractos... Pues, mira, cuando normalmente hablamos de inteligencia, la persona lo asocia de una vez como una persona que está haciendo cálculos matemáticos, que piensa rápido, que responde rápido, que sabe sobre cierto tipo de materia o de asignación. La inteligencia abarca muchas cosas. No solamente eso, no simplemente aprenderse una cosa, vamos a decir, de memoria embotellado, sino que realmente la inteligencia abarca todos los aspectos de nuestra vida, hasta el aspecto social, como tú decías casi ahora,
tú notas cuando una persona tiene déficit, ¿verdad?, intelectual, realmente hasta se comporta diferente. Tú le notas hasta cierta, vamos a decir, niñez, o sea, esa inmadurez como tal de su diagnóstico se nota, o sea, realmente va abarcando todos los aspectos de la vida. En diferentes momentos tú te das cuenta que hay aspectos que se destacan más y otros que no, pero eso obviamente mediante evaluaciones y mediante va pasando el tiempo se va destacando. Psicóloga. Sí, señor. ¿Hay alguna clasificación o grado de afección en la discapacidad intelectual? Claro que sí. A partir ¿Cómo? de ahí es que se determina. Mediante evaluaciones se determinan diferentes cantidades, ¿verdad?, de números y a partir de ahí entonces se dice qué tipo de discapacidad. Entonces sería, por ejemplo, existe límite, media, está entonces directamente ya grave y ya entonces un déficit ya prácticamente muy elevado, pero todo depende. Por ejemplo, una persona se evalúa para eso, porque se está notando un poquito extraño, no entiende los comandos, se le da una información prácticamente diaria y directamente no la entiende, no la guarda, no la almacena o no la utiliza como debe. Entonces ya, ¿verdad?, mediante la evaluación se determina, por ejemplo, tiene un CI, que es un consciente intelectual, o ¿verdad?, ya directamente el término como tal en base a los números, de tanto a tanto, por ejemplo, de 35 a 55 ya es. Perdón, vamos a hacer un paréntesis ahí, Ujú. porque tú hablas mucho de los números. Sí, O sea, el nivel intelectual sí, se mide a través de números, sí, después según los resultados de las evaluaciones, me imagino. sí, Ok, entonces esos números son los que determinan sí, justamente, tu nivel intelectual. sí. ¿Cuál es el mayor nivel intelectual? De 75 a 85. Pero esa es la media, la media. La media. Entonces, la que se considera, vamos a decir, una inteligencia promedio de una persona que no tiene ninguna discapacidad, ninguna condición en específica, es de 85 a 115, que esa es la inteligencia que se considera un promedio normal, ¿verdad? De una persona completamente bien. Ok, entonces la mínima ya ahí encaja cuando ya se tiene la discapacidad, sí, muy muy baja. baja, de 25 a 35 es la muy mínima ya. Que esa es la parte, porque te quiero hacer esta pregunta. Ujú. Hablamos, a veces entendemos intelectual, pero una persona puede tener una capacidad intelectual normal sin haber ido a una universidad. Porque Claro. siempre hablamos, o sea, entendemos que la intelectualidad tiene que ver con los estudios. No. Por eso quiero que hagamos la aclaración, porque a veces las personas entienden mal el concepto de intelectual, de la capacidad intelectual. Porque la inteligencia, como te decía, la inteligencia abarca todos los aspectos de la vida, pero enfocados en algo. Por ejemplo, yo puedo ser inteligente en, vamos a decir, matemáticas, porque me gusta la matemática, porque fui desarrollando habilidades en base a la matemática y justamente le fui haciendo énfasis a eso. Pero que yo sea buena en matemáticas no implica que yo sea buena, por ejemplo, en naturales o en biología. Y eso no me hace a mí menos inteligente, realmente. Así pasa con otras actitudes a lo largo de la vida. Puede ser una persona que haya ido a la universidad y porque tú hayas ido a la universidad no te haces más ni menos inteligente que una persona que no lo fue, realmente. Ciertamente. Eso Esa- también sucede, Ana, hoy con las personas cuando vamos a elegir una carrera por la cual vamos a vivir toda la vida y vamos a desarrollar. Es dependiendo la vocación, nosotros llamamos vocación porque si no sentimos ese llamado a servir a través de, entonces tampoco podemos desarrollarla. Y si no la desarrollamos, si no adquirimos los conocimientos, pues tampoco podemos ponerlo al servicio de los demás. Pienso que así o estoy un poquito errada. En parte, porque sabes, por ejemplo, cuando eliges una carrera para la universidad, es porque te gusta, porque tienes un interés en base a eso. Pero hay personas que abandonan la universidad o cambian de carrera mediante el camino va pasando. O sea, que la inteligencia no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que ya directamente es porque es algo que a ti te gusta, te llamó la atención, o vamos a decir que te pasó algo en la universidad que dijiste, no, yo para esto no doy, o por esta materia yo no entro por ahí, más o menos. No tiene que ver esa parte ahí con la inteligencia como tal, sino que ya directamente tú te das cuenta en qué cosas tú eres buena, o por ejemplo, al principio de la universidad, cuando tú vas a entrar, se te hace, ¿verdad?, la evaluación vocacional como tal, que te da las opciones de decirte, mira, tú, según la evaluación,
tú puedes ir por estas carreras que son afines a esto, porque eso fue lo que arrojó. Y ya directamente la decisión la tomas tú. Si te dan 4 opciones, tú escoges pues, obviamente la que más te interesa. Psicóloga, dentro del tema discapacidad intelectual, ¿existen algunos signos y síntomas que se puedan presentar y puedan ser alarma para nosotros en los niños? Sí, desde muy pequeño se puede dar a notar u observar. Obviamente, no podemos pedir, vamos a decir, más a los padres de lo que se supone que ellos saben. Yo no puedo decirle, papá, mamá, tienen que andar con un librito debajo del brazo desde que el niño nace y tienen que darse cuenta de eso, sino que realmente mediante el desarrollo, porque en sí es algo en base a su desarrollo. Si tú, por ejemplo, a los 4 meses, un niño, por ejemplo, debería empezar por lo menos a hacer un arrastre o un uso, por ejemplo, de su cuerpo para el proceso de gateo, ya después entonces sentarse, ya después pararse, se va notando a veces hasta el proceso motor que esa parte se ve afectada. Igualmente la parte del habla, la parte del entendimiento. Si ese niño, por ejemplo, tú le dices algo y es algo que es diario, que se supone que ya el niño debería estar adaptado, ¿verdad?, o tener conocimiento sobre eso, y tú ves que no reacciona ante eso, son señales directamente a partir de ahí. Ya obviamente cuando son más grandes, que se inicia el proceso escolar, pues ahí se nota más, porque normalmente le hacemos más énfasis a esa parte de la inteligencia por los conocimientos que debe adquirir y debe seguir adquiriendo a lo largo de los años. ¿Qué pueden hacer los padres cuando empiezan a notar esos síntomas en los niños? Lo primero es instruirse con un profesional, ya sea obviamente de base su pediatra, porque obviamente los niños tienen que tener su pediatra. Los pediatras deben de hacer su evaluación física y directamente ya entonces si se necesita ayuda de un profesional de la conducta, o sea un psicólogo infantil, pues entonces derivar. Igualmente a un neurólogo, si es un neurólogo o un neuropsicólogo infantil, por igual derivar. ¿Por qué razón? Porque hay condiciones médicas, déficit de vitaminas, déficit de ciertos componentes, ¿verdad?, que el cerebro a veces necesita, que nosotros, por ejemplo, no podemos decir, sí, tiene falta de hierro, porque yo no puedo hacer ese tipo de indicaciones ni análisis, pero un médico sí. Entonces, hasta eso, que es prácticamente mínimo o prácticamente que uno no puede observarlo, o sea, tú no puedes observarlo a la simple vista, sino que ya a partir de ahí se determina y en conjunto con otras evaluaciones, entonces se determina realmente lo que necesita. Bien. En este tema de la discapacidad intelectual entran algunas enfermedades que nosotros podemos llamarla puntualmente por su nombre. Sí. ¿Cómo cuáles? Mira, puede ir asociada a otras enfermedades, otros trastornos, otras condiciones como tal. Por ejemplo, la otra vez que hablábamos sobre el autismo, hay niños que tienen autismo con discapacidad intelectual. Igualmente, por ejemplo, el síndrome de Down. Hay niños que tienen síndrome de Down que tienen diferentes niveles entonces de discapacidad intelectual. Cualquier otra persona, por ejemplo, que haya sufrido algún traumatismo cerebral, que vamos a decir hubo un retroceso, ¿verdad? Ya esa persona no es lo que era antes o no capta lo que captaba antes. Igualmente algún tipo de convulsión, por ejemplo, personas que sufren normalmente de epilepsia o de convulsiones, que existe un retroceso en su momento, puede ser que sí, ¿verdad?, si no han sido medicados o dependiendo del nivel o de la severidad de esto. Normalmente viene asociada a alguna cosa o directamente ya no. ¿Puede un niño prematuro presentar discapacidad intelectual? Todo depende de realmente el estudio que se le haga. No, pero yo digo, por ejemplo, porque como... Pero por ser prematuro no. No es una condición que no, lo señora, yo soy para prematura, yo nací de 7 meses y no. Ok, pues no. Bueno, pues señores, nos vamos a la pausa. Luego de la pausa continuamos con este tema, discapacidad intelectual. Luego de la pausa. Vamos a decir, el concepto de agarra el vaso y bébete el agua, por ejemplo. Si yo no capto que eso es un vaso y que eso es agua, por más que tú me digas agarra el vaso y bébete el agua, yo me voy a quedar como, ¿qué tú me estás diciendo? Es importante señalar que las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos y ciudadanas como todos nosotros. Cada una de estas personas tiene capacidades, gustos, sueños y necesidades particulares como cualquiera de nosotros. Todas las personas con discapacidad intelectual pueden progresar con el apoyo y la ayuda adecuadas.
Estamos conversando con nuestra querida Leticia, quien es psicóloga clínica, infarto juvenil y psicoterapeuta. Nosotros estamos disfrutando porque no solo es el conocimiento, sino también la práctica, porque lo vemos muy a menudo. Querida Leticia, díganos cómo se logra un diagnóstico real y efectivo. Bueno, lo primero es obviamente que la persona de cuidado se dé cuenta de que el niño obviamente necesita algo, o sea, necesita ser evaluado, necesita ser observado. A partir de ahí entonces ir donde su pediatra de cabecera, que es el que le haría prácticamente las analíticas y los estudios bases del lugar. A partir también de ahí entonces hacemos o se hace la derivación a los diferentes profesionales que ya el niño necesite, dígase neurólogo, neuropsicólogo o directamente a veces hasta psiquiatría. Todo depende obviamente del caso de los niños. Entonces, a partir de todas esas evaluaciones se determina qué otras cosas el niño necesita. Por ejemplo, si tiene un déficit de cierta vitamina o cierto componente que hace falta en el cerebro, vamos a decir, le falta zinc, le falta hierro, obviamente eso es algo ya un asunto médico como tal. Pero yo como psicóloga, que tengo diferentes herramientas a mi mano y las puedo aplicar, entonces a partir de ahí determinamos el nivel. Bien, entonces después de ver el nivel, pues se determina su plan de trabajo, qué es lo que el niño necesita a fin de cuentas. Bien, entonces a partir de ahí entonces comenzamos los procesos que deben obviamente intervenir en su proceso de mejoría de su diagnóstico como tal. No simplemente tener el diagnóstico como una etiqueta y ya tú vas a tener que vivir con eso, no. Hay que avanzar y hay que echar para adelante con eso. Para eso hay que recordárselo mucho a los padres también. Sí. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Porque nosotros a veces automedicamos. Y cuando tú decías que hay que, no sabe si le falta zinc o magnesio, entonces llega a mi memoria esto, que nosotros vemos un niño que está desnutrido, que está más flaco o que no se mueve igual que los demás, ya decimos, bueno, vamos a comprarle tal vitamina y nos atrevemos nosotros mismos a ir a la farmacia y decirle a la farmacéutica pues que nos pase una vitamina de la que haya. A veces uno dice, dame la mejor. Entonces ya ustedes saben en casa por qué lo importante de nosotros ir a un especialista que sepa, porque es, redundando la palabra, el que sabe cuál es la medicina que lleva nuestra. A propósito de los especialistas, Irkania, es bueno que ahora que tocamos de nuevo el tema, vamos a hacer como, ¿cuáles son esos especialistas que deben tratar la condición de discapacidad intelectual? Bueno, primero que todo, dependiendo obviamente de la edad en la que se notó, ¿verdad? Vamos a decir, la condición como tal, vamos a decir, un niño pequeño, obviamente, intervención temprana. Eso es lo primero. Porque ahí se nota ya prácticamente lo que el niño necesita en base a su condición. Por ejemplo, conceptos. Obviamente tú no vas a llevar a un niño de 4 años a que te estudie conceptos de un niño de sexto, ¿verdad? Directamente. Entonces, todo eso va con intervención temprana. Su psicóloga de cabecera, claro está, porque siempre la parte conductual es sumamente importante, tanto para el niño como para la familia. Para la familia no es nada fácil llevar esa condición como tal, porque a veces es frustrante. Tú quisieras poder ayudar más allá, ¿verdad? A tu niño, tú quisieras poder decir, cónchale, ¿qué fue lo que yo hice mal? Que el niño, ¿verdad?, está así. Hay que darle un acompañamiento justo, ¿verdad?, a la familia por igual, aparte también del niño. Existen diferentes tipos de terapias, por ejemplo, si viene acompañado con alguna dificultad física, motora, terapia física, terapia ocupacional. La terapia ocupacional es sumamente importante porque muchas veces hasta el simple hecho de yo subirme los pantalones, ponerme un botón, subir un zipper, amarrarme los cordones, ponerme los zapatos, o cosas sencillas como hasta cepillarme. Eso lo trabaja la terapeuta ocupacional o el terapeuta ocupacional. Y todos realmente los procesos ya cognitivos como tal que tengan que ver con el aprendizaje, pues su terapia de aprendizaje y dependiendo también el proceso escolar. Leticia, ahora que tú hablas de esa parte, es bueno que podamos también identificar que no solo, que la discapacidad intelectual no solo es no captar las órdenes, no saber escribir o leer, sino también que en la vida diaria
sea, tú hablas de que la discapacidad intelectual también puede impedirle a un niño o a una persona poder hacer las cosas tan básicas como cepillarse o incluso, digo yo, tomar un vaso de agua porque tiene sed. ¿Eso es posible? Claro. Dentro de la discapacidad Claro intelectual. que sí, porque vamos a decir, el concepto de agarra el vaso y bébete el agua, por ejemplo. Si yo no capto que eso es un vaso y que eso es agua, por más que tú me digas agarra el vaso y bébete el agua, yo me voy a quedar como, ¿qué tú me estás diciendo? Entonces ese proceso hay que también entenderlo. Realmente eso obviamente... ¿Qué más puede pasar? Porque, mira, yo no sabía, o sea, y es como, aquí estamos aprendiendo todos. Cuando tenemos, hablábamos al principio, cuando hablamos de discapacidad intelectual, entendemos que es que el niño no aprende a leer, no aprende a escribir, o comúnmente, lo podemos decir, es bruto en la escuela, ¿verdad? Mira, Y no se desarrolla así intelectualmente como el criterio y el concepto que le tenemos a la intelectualidad. Pero entonces, si tú ahora me dices que dentro de la discapacidad intelectual está el asunto de que un niño no puede atarse un cordón, obviamente hay excepciones. hay claro excepciones, está. sí, pero puede pasar que no pueda vestirse, que no pueda tener, como la vida normal, hacer cosas prácticas como hablábamos de tomarse un vaso de agua. Mira, todo viene acompañado, pero obviamente si no hay una función, ¿verdad? Afectada motora, físico-motora, obviamente, si no está eso es otro asunto, ¿verdad? Pero realmente, cosas básicas como esas, que se maneja cierto nivel de entendimiento, que tú tienes, obviamente eso es un proceso cognitivo que tú tienes que comprender. Tú normalmente, por ejemplo, yo me tengo que cepillar porque, ¿verdad? No puedo estar con ese mal olor en la boca, con esa halitosis en la boca, gracias odontólogo, ¿verdad? Sino que directamente ya tú tienes obviamente que entender que todos los días tú tienes que cepillarte. Si una persona no te comprende eso o no tiene la capacidad de comprensión, ¿verdad? Para eso se supone que necesita ayuda. Tú te das cuenta con cosas básicas, hasta el simple hecho de tú entender que tú te llamas por tu nombre. ¿Ves? Obviamente si no tiene una discapacidad auditiva que no entiende, ¿verdad? Porque no te escucha. Cosas básicas como esas, o por ejemplo cosas que tú entiendes que todos los días hay que estar repitiéndolo. Todos los días, todos los días. Obviamente si no hay asuntos de comportamiento directamente asociados a ello, pero si tú todos los días dices, mira mi amor, tienes que hacer esto, y se queda como, o sea, que tú notas que está en el aire prácticamente, como dicen las personas, que tú entiendes que no está captando la información como tal, que no la absorbe y es algo repetitivo, pues ya ahí, eso es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Se cura? No vamos a decir que tiene cura porque no es una enfermedad como tal. No es que con una vacuna ya se mejoró la cosa, sino que en un proceso terapéutico de diferentes áreas, pues entonces se va trabajando y se va mejorando diferentes cosas. Hay cosas que se logran al 100%, hay cosas que no se logran al 100%. Obviamente eso es en base ya a porcentajes de logros alcanzados. Bien, yo me quedo con la idea que decía Danaui, porque a veces uno dice, ay, qué bruto. Entonces, lo que estamos en casa, me gusta siempre enfocarnos a lo que estamos allá, lo que están detrás de la pantalla, de su televisor, porque a veces estamos errados, y es como dice Danaui, estamos aprendiendo. Entonces, ese concepto de que el niño es bruto porque no sabe algo, porque no se desarrolla, porque en la escuela no logra aprender, o estar en el mismo carril que los demás en el concepto de aprendizaje, pues no son brutos. Entonces, ahí es donde intervienen los especialistas en la salud. Con esto nos vamos a un breve corte y retornamos con más. Luego de la pausa, Lo que sí estábamos claros es este proceso de dar lo más que podíamos dar. Y un elemento fundamental es precisamente amarlo en toda su grandeza. Hay muchos tipos y causas diferentes de discapacidad intelectual. Algunos se originan antes de que el bebé nazca, otros durante el parto y algunos por alguna enfermedad grave durante la infancia, pero todos siempre aparecen antes de los 18 años de edad. Existen personas con discapacidad grave y múltiple que necesitan apoyo en múltiples aspectos de su vida, como comer, beber, asearse, vestirse, entre otros. Sin embargo, muchas personas con discapacidad intelectual
tienen una gran autonomía y no necesitan apoyo para llevar una vida plena. Continuamos aquí en Más que Vencedor. Hoy tratamos el tema discapacidad intelectual. Y ahora nos acompañan nuestros queridos psicólogos, Leida y Erwin, pero en calidad de padres, porque nos van a contar su testimonio de su hijo Moisés, que padece esta discapacidad intelectual. Bienvenidos de nuevo, mis queridos psicólogos. Gracias, otra vez aquí en casa en Más que Vencedores. Un gusto. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ya para abordar, ¿cómo se dan cuenta ustedes que su niño, y a qué edad, que su niño tiene discapacidad intelectual? Bueno, Moisés nació con una condición, con un defecto congénito, que nosotros le llamamos paladar hendido, o sea, el cielo en la boca, una apertura en el cielo de la boca. Entonces, en el momento de nacimiento nos informan esto. Él tuvo necesidades especiales de alimentación en los primeros años, y entonces comenzamos a observar, sí, él caminó tarde, y a los 2 años, entonces, quirúrgicamente se cerró la abertura del paladar. Entonces nos decía la pediatra que él iba a comenzar a hablar después de la cirugía. Entonces, después de la cirugía, después del postoperatorio, entonces no vimos cambios de lenguaje. Ya nosotros habíamos sospechado que había algo, pero en el proceso de preparación de la cirugía, fue el otorrino que nos lo operó, que nos dijo, miren, tengan pendiente porque un defecto congénito no viene solo. Y he visto casos muy particulares donde suceden otras cosas. Entonces eso nos alertó más, y ya pasando el tiempo, ya antes de los 3 años, fue su primera experiencia de preescolar, porque nosotros entendimos que necesitaba esa socialización para que fuera una oportunidad de ir él también explorando un nuevo ambiente, pero también aprendiendo. Eso fue sus primeras experiencias. ¿Cómo a ustedes se les reactiva la alarma para entonces entender ya que tienen ese diagnóstico? Dentro de los que son los, obviamente, desde que me dijeron que tenía paladar hendido, yo empecé a buscar qué implicaba eso y sabíamos que si hay una condición genética, nunca viene solo. O sea, ya estábamos alertas. Algo hay, lo que no sabíamos es qué. Por lo tanto, empezamos a darnos cuenta de el proceso de gatear. Había un elemento motor que no estaba bien, no iba según los parámetros. La parte de hacer ruido, bueno, está haciendo ruido, que es la primera parte gutural. Bueno, vamos a ver qué hay ahí, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Y luego empezamos a notar algunas señales, por ejemplo, ciertos ruidos que él no volteaba. Digo, ¿qué hay aquí? Pero todavía es muy temprano porque son unos meses apenas. Esto implica, por supuesto, todos los chequeos del mundo, que íbamos dándole seguimiento. Y digo, aquí hay algo que va. Cuando tú empiezas a notar que le tocaría caminar y todavía tiene una marcha inadecuada, un problema de equilibrio, ¿verdad? El movimiento, aquí hay algo, en términos motores, porque todavía en términos cognitivos de pensamiento es muy temprano, porque sí, 1 año. Sin embargo, entonces ahí empezamos a chequear, ¿verdad? Cómo estaba su cerebro, y aparentemente todo estaba bien. Pero la marcha no era la adecuada. Y si la marcha no era la adecuada, usualmente va acompañado con un habla inadecuada. Entonces ya estábamos esperando que iba a haber un retraso en el habla. O sea, eso se veía venir. Se veía venir. Y efectivamente, ya cuando llega la parte de que se supone que debería estar hablando o pronunciando algunas palabras, no hay esa presencia. O sea, ya hay una sospecha mayor de que aquí hay algo más porque tampoco habla adecuadamente. Entonces, fíjate cómo fuimos, ¿verdad?, concatenando todo esto. Inicialmente se lo atribuíamos al paladar hendido. Y, por supuesto, ciertos médicos, no, que eso tiene un asunto en el oído, le hicimos análisis de optometría, a ver qué tanto, había pérdida, distorsiones. Entonces hubo una cantidad de profesionales que fueron involucrados aquí
para ir descartando e ir avanzando, porque teníamos que tener un diagnóstico, ¿verdad? Y por supuesto, hasta que hubo un periodo donde estaba convulsionando. Entonces ya estas convulsiones también nos dan otra señal. Hay ya una falla eléctrica en el cerebro. O sea, hay algo que no, como decimos, hay unos cables que no se conectaron bien. En este caso hay una actividad eléctrica, producto del funcionamiento del cerebro, que no estaba adecuada. Entonces había que caerle atrás ahora a esa nueva situación. ¿Qué es lo que había ahí? Y eso es un poquito más difícil de entender. O sea que ya venía pintando un cuadro, ¿verdad? Pero todavía no podíamos llegar a decir discapacidad, no. Vamos a ver hasta dónde es que va este proceso a ir develando, ¿verdad? Pero ustedes iban desvelando este misterio, ¿verdad? Pero ¿cómo iban esos sentimientos de padre? Porque acuérdense que tenemos una parte que es profesional, pero hay un sentimiento que está por encima de nosotros y es ese que se asimila al de Dios, que es el de ser padre, el que nosotros que hemos dado esa vida. ¿Cómo nos vamos sintiendo? ¿Cómo iban esos sentimientos? ¿Cómo iban reaccionando? Ya no lo profesional, sino mamá y papá. Bueno, cada día que pasaba era un reto. Aún sigue siendo un reto, pero periódicamente desde los primeros años, ya cuando nos dan la noticia del nacimiento, que viene paladar hendido, fue todo un reto de alimentación, cómo nosotros íbamos mentalmente preparándonos para responder ante cada situación. Y como Erwin decía, bueno, no habla, pero las teorías era de que si no habla es porque no escucha. Entonces eran viajes a la capital, a especialistas, neurólogos, optometristas para ver la capacidad auditiva. Tenía una ligera, al final se concluyó que había una ligera pérdida de auditiva y que eso no iba a ser límite para que él hablara. Entonces ahí vimos, bueno, es un retraso de lenguaje solamente, pero a medida que fue pasando el tiempo, en nosotros surgían muchas dudas, incluso como papá, no como profesionales, pero también con base a la información que nosotros teníamos, muchas veces decíamos, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la mejor opción psicoterapéutica para él? En ese entonces, aquí en La Vega, había muy pocas opciones, solamente estaba rehabilitación. No teníamos centros que pudieran ayudarlo con estimulación temprana. Eso lo hicimos nosotros en casa. Entonces, como periódicamente se iban presentando retos y nosotros muchas veces desilusionados o frustrados, porque eso llega, pero echábamos hacia adelante viendo la mejor opción que él necesitaba. Fíjate, uno de los elementos difíciles son los demás, nosotros. Buscando culpa, que cuál fue la culpa del nacimiento, qué fue lo que hicimos mal en el embarazo, que por qué fue que ese niño nació así, que cómo hemos ido perdiendo el tiempo porque no hemos encontrado todavía un profesional. Ustedes están dejando pasar el tiempo. Entonces, hay mucha de afuera, ¿verdad? Es un ataque. Que no entienden el proceso por el que ustedes están pasando. O sea, no hemos perdido ni un día bajo un proceso buscando alternativas. Pero cuando tú llegas de un especialista y el especialista dice, no sé, eso es causa desconocida, ¿qué seguiría? Irse a Estados Unidos un mes a ver si allá en un laboratorio encuentran cuál es la causa. Entonces, hay una serie de condiciones que se han ido develando. Nosotros como personas de fe, pues lo poníamos en oración. Bueno, Dios irá presentando el camino. Ahora, lo que sí estábamos claros es este proceso de dar lo más que podíamos darle. Y un elemento fundamental es precisamente amarlo en toda su grandeza. Y en ningún momento nosotros lo ocultamos, al contrario, era parte del proceso. Digo, bueno, vamos a sacar lo mejor de él y es a través de un proceso de socialización, porque al principio, con todo que no podía hablar, él se ocultaba. Entonces vamos a socializarlo, vamos a que él interactúe,
vamos a ver cuál es el punto fuerte que él tiene, y ahí eso es todo. La gente decía, pero ¿qué ustedes están? Bueno, es que esto es parte, ¿verdad? Esto es parte del proceso de aprendizaje. Ahora tenemos, por ejemplo, a Leticia y otros profesionales jóvenes que se han orientado hacia psicología infantil. Hace años, cuando empezamos, Moisés tiene ya 18 años, eso no había. Teníamos que ir a Santo Domingo, a Santiago, y no eran psicólogos especializados en ese nivel. Era, bueno, especialista en el habla, ¿verdad? Que básicamente con adultos, o psiquiatras infantiles, neurólogos infantiles, pero eran especialistas quizá uno. Entonces, todo esto era buscando abusadores, especialistas abusadores, que venían a ponerte un tratamiento y no era de nada de eso, que te mandaban donde otro médico porque ese sabía lo que había que hacer, y cuando tú analizabas, Era porque había una comisión de por medio. Antialérgico era lo que le estaban dando, porque esa era la fórmula. Digo, pero, o sea, ustedes no están hablando con gente que no. Espérate, usted me está dando antialérgico, ¿para qué? Ah, bueno, sí, que tiene mucosidades en la... Ok, en la vía auditiva, perfecto, ¿verdad? Como tenía un pase que se conectaba nariz con garganta, mucha leche, mucho fluía. Ahí es donde encaja, Erwin, claro. Ahí es donde encaja que a veces siempre tenemos la costumbre de buscar una segunda opinión. Porque no siempre los especialistas dan en el clavo, pero tampoco no siempre son como justos. Nosotros nos vamos a un mensaje. Luego de la pausa. Obviamente, sabemos que si hay para un sitio para comer y donde vamos no es una comida de Moisés, sabemos que hay que buscarle algo, porque ya sabemos lo que hay, ¿verdad? Pero necesitamos que ellos crezcan en un ambiente lo más normal posible. La discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio, que está presente desde el nacimiento o la primera infancia y que causa limitaciones para llevar a cabo las actividades normales de la vida diaria. La discapacidad intelectual puede ser genética o como consecuencia de un trastorno que afecta el desarrollo del cerebro. La mayoría de los niños con discapacidad intelectual no presentan síntomas evidentes hasta alcanzar la edad preescolar. Continuamos aquí en Más que Vencedor con este tema súper interesante donde estamos aprendiendo todos discapacidad intelectual. Estamos con el testimonio de Leida y Erwin, quienes tienen a Moisés, quien tiene esa condición. Hay algo que yo quiero que ustedes nos cuenten sobre la escolaridad de Moisés. ¿Cómo les fue en ese proceso? ¿Qué tanta aceptación tuvo en los centros? ¿Cómo pasó todo eso? Bueno, eso también fue un reto, donde tuvimos que tomar decisiones, porque nos dio mucha información y nos aterrizó con eso que nosotros hablamos de inclusión en nuestro país. Moisés fue a preescolar a temprana edad, porque nosotros entendíamos que necesitaba esa socialización. Y Moisés fue creo que a 4 preescolares. Y en los 3 primeros, solamente duró meses, porque estos preescolares o estos colegios nos abrieron las puertas, nosotros le explicábamos la situación que él tenía, su condición. Nos decían que sí, que no había problema, pero ya cuando pasaban unos meses se comenzaban a quejar que el niño todavía no hablaba, él todavía usaba pañales, que los niños estaban imitando su manera de comunicación, que estaban presentando un problema. Entonces nosotros tomamos la decisión y sacábamos ahí. Entonces, bueno, si le está causando problemas, cosas que ustedes pueden manejar aquí, nosotros no lo ponemos a manejar en la casa porque él está en su ambiente escolar. Ya se escapa de nuestras manos. Entonces fuimos hasta 3 colegios buscando esa oportunidad que él tenía de aprendizaje, pero también de socialización, que era vital. Y inmediatamente él comenzó con la experiencia de preescolar. Vimos que él no tenía dificultad relacional. Él era muy empático y se relacionaba muy bien con los niños.
Y ya al final, después de ir en el tiempo de ir al colegio, llegamos al colegio agustiniano, que queremos agradecerle, le agradecemos mucho, porque ahí sí podemos hablar de inclusión. Ellos no lo aceptaron, inicialmente sin una compañera, que cuando eso se le llamaba se le llama ahora integradora. Antes le llamábamos sombra, una profesora sombra. Y ahí fue como comenzó a tener los elementos y los recursos particulares que él necesitaba con esa persona que estaba ahí a su lado, porque él iban trabajando temas que trabajaban sus compañeros, pero aterrizados a las competencias que él podía tener en ese momento. Okay. Finalmente, ya para nosotros ir cerrando el testimonio de Moisés, ¿cómo ustedes lo describirían y qué tanto ha logrado hasta el día de hoy? Ahora mismo es un niño sociable. Nos enfocamos en esa parte, la parte buena, fuerte de él, para desarrollarla. Es servicial, colaborador, amistoso, le encanta cuidar niños. Entonces, ese elemento es bonito. Obviamente, los niveles abstractos de conceptos, él no lo maneja todavía. Sin embargo, los elementos concretos es lo que necesitamos que él desarrolle. Entonces, en cuanto a eso, él es operacional, básico, ¿verdad? Bañarse, comer solo, inclusive está ahora trabajando en un almacén. Ay, qué bonito. Sí, ayudando y obviamente trabajando, ¿verdad? Pero es parte de su proceso de desarrollo como persona. Y en eso podemos definirlo a él, porque nos enfocamos en ese punto fuerte. No en ser, nosotros le decimos el ingeniero, porque ya conoce, hace taladra, martilla, le encanta esa parte manual, entonces esa es la que le estamos desarrollando. Okay. Y ahí es donde él está su punto fuerte. Entonces fíjate que hemos hecho mucho énfasis en sus fortalezas. Sus debilidades, no podemos pensar que él va a llegar a raíces cuadradas, literatura, no. Pero lo básico sí, ahí está él funcionando. Y eso es lo importante, eso, ¿verdad? Sí, eso es lo importante y es bueno y es parte, entiendo yo, de lo que sigue ahora, que es de las estrategias que debemos darle a los padres. Enfocarnos en la fortaleza. Yo diría que esa es una de las primeras, de las fortalezas que tienen estos niños para que así poder desarrollarlas y, bueno, sacar provecho de ellas. Estamos en el plato fuerte, porque estamos aquí con 3 psicólogos, ya sí, tenemos 3 psicólogos que nos van a orientar, porque realmente no nos podemos ir con las manos vacías, para ver qué podemos hacer. ¿Cuáles recomendaciones ustedes harían para estos padres que están conviviendo con estos niños con discapacidad intelectual? Directamente, primero es, ¿verdad?, no desesperarse. Obviamente no podemos pedir, ¿verdad?, dentro de la situación de cada quien, que te calmes, que estés tranquilo, pero sí, por ejemplo, instruirse con profesionales directamente, tener un sistema familiar de apoyo, eso es básico, porque obviamente no podemos ser de hierro, no somos de hierro, no podemos con todo, ¿verdad? En algún momento nos podemos desmoronar y eso no es malo porque tú eres humano directamente. Claro. Claro, como decíamos ahora, identificar cuáles son las fortalezas de tu niño o cuáles son las fortalezas de tu persona, ya en dado caso que sea un adulto. La parte técnica, aquí quizás no se hace mucho énfasis en esto, pero la parte técnica es súper importante. Por ejemplo, en el dado caso, como Moisés tiene habilidades con herramientas, vamos a decir, Moisés podría ser un técnico, vamos a decir, en electrónica o cosas que tengan que ver con eso. Obviamente eso cada quien se identifica como tal. Y que tenga su trabajito, por ejemplo, en esto, porque no podemos encerrar a esa persona o ese niño, trancarlo en un cuarto, en una habitación de que, no, él tiene esto y ya, y ahí quedó. Sino que avanzar, y realmente la inclusión es parte de inclusión en todos los aspectos de nuestra vida, no simplemente en la escuela, sino que en todo, no ocultarlo, no negarlo, no tapar el sol, ¿verdad?, con un dedo, como dicen, sino que echar hacia adelante con esto, porque hay que vivir con eso. ¿Cómo podríamos manejar, Leida y Erwin, ustedes que ya vienen de una experiencia, estos niños con los hermanos, con la familia?
Sí, un elemento muy importante que es el grado de afectación. Depende del grado de afectación, entonces se le van a dar los recursos, las estrategias y se le va a buscar la ayuda que el niño necesita. Porque no es lo mismo un leve que un severo o un profundo. Entonces, fíjate cómo un severo o un profundo va a necesitar todavía más apoyo. Y en el ambiente familiar, entonces es importante con los hermanos hablarles, explicarles qué es lo que está pasando, cuál es la condición que tiene su hermanito, cuál es el apoyo que los padres necesitan con ellos, porque se necesita mucha paciencia, mucha comprensión. O sea, los niños con discapacidad intelectual después de moderada, severa o profunda tienen situaciones con la memoria, cognitivamente son muy limitados. Y cómo entonces en la parte conceptual y práctica van a necesitar ayuda. Era lo que Leticia decía más adelante. O sea, no es lo mismo decirle a un niño que típico, que no tenga ninguna situación, pásame ese vaso, a un niño que tiene una condición, que tiene situaciones limitantes de comprensión. Entonces ahí los hermanos están o van a tener la disposición y la apertura de apoyar partiendo de la conciencia que tengan de la situación. Fíjate, Moisés tiene 2 hermanos, uno de 25, ya es médico, y uno de 16, que perfila hacia la ingeniería. Lo importante aquí es no centralizarlos, porque cuando están pequeños cometemos el error de que este niño especial lo ponemos en el centro y todos sufren, porque entonces no podemos hacer nada porque él no puede. Entonces aquí es importante cada quien su espacio y hasta en algún momento ponerlo a competir. O sea, ¿para dónde vamos? Pónganse de acuerdo. Obviamente sabemos que si hay para un sitio para comer y donde vamos no es una comida de Moisés, sabemos que hay que buscarle algo porque ya sabemos lo que hay, ¿verdad? Pero necesitamos que ellos crezcan en un ambiente lo más normal posible. Entonces, tampoco podemos permitir que los demás hermanos sufran porque este niño no puede. Entonces, no podemos ir al río, no. No podemos comer tal cosa porque él no come. No, vamos a darle a cada quien su espacio porque los otros 2 tienen también su derecho a desarrollarse. Entonces, fíjate la importancia de darle el espacio a cada quien. Por Así igual, es. qué bueno. Bueno, entonces ya, porque el tiempo es corto en televisión, ¿qué ustedes esperan de la sociedad con estos niños con esta discapacidad intelectual? Bueno, no solamente con discapacidad, con todas las condiciones que los niños manejan o que los padres están manejando, necesitan mucha paciencia, tolerancia, apertura y respeto sobre todo, respeto a la individualidad. O sea, cada niño, independientemente tenga una condición o sea típico, es diferente. Cada niño es especial y es importante respetar esa dignidad que muchas veces se nos olvida y que ayuda mucho a un niño que tenga una condición, saberse respetado, amado y comprendido, eso es básico. Yo entiendo que la palabra inclusión, aparte, o sea, de que aquí realmente la palabra inclusión se maneja simplemente en los aspectos escolares, pero en todos los aspectos de la vida. O sea, en el aspecto familiar, en el aspecto de trabajo por igual. O sea, una persona, independientemente de su diagnóstico, si se desarrolla en X cosa, pues puede hacerlo. O sea, no podemos poner límites. Esa parte de los límites es algo que se puede moldear. No podemos simplemente, tú tienes esto y ya, y ahí quedaste y ahí moriste, punto. Sino que trabajar eso. Y a nivel de sociedad, la instrucción, o sea, la parte de información como tal, irla obviamente, al igual como todas las informaciones que van evolucionando, pues obviamente ir también uno evolucionando como tal. ¿Sabes qué? En el curso de Moisés, ese grupo tuvieron una clase especial y es aprender a convivir con niños especiales. Y eso lo hace sensible a otras necesidades. Entonces creo que necesitamos urgentemente también esa sensibilidad, porque no podemos seguir, por ejemplo, los padres creyendo que mi hijo es normal, el primero, ese también, y pierden tiempo. Entonces las estimulaciones tempranas es fundamental. El hecho de empezar a buscar soluciones es fundamental. El hecho de padres que dicen,
No, eso no, no. Yo tuve una prima que habló a los 5 años. Sí, pero esa fue su prima. No pierda tiempo. Entonces es importante insertarlo en la sociedad, buscarle experiencias tempranas, buscarle soluciones y obviamente dejarle su espacio. ¿Verdad? Claro. Para desarrollo. Muy interesante, Hircania. Nosotros pues felices de tanta información, y yo sé que ustedes en sus hogares también tienen mucho que poner en práctica de ahora en adelante. Así es. Nosotros nos vemos la próxima semana y ustedes disfruten esta información en casita y pásenla a los demás. Bye bye.